lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Dios los bendiga, hermanos, a todos nuestros hermanos líderes, anfitriones y miembros de células, que creo que son una pieza fundamental para el desarrollo de la obra, y esperamos que con estos estudios puedan ser ayudados, guiados, de tal manera que se pueda realizar un mejor trabajo dentro de la célula. Así que Dios les bendiga a todos por ese esfuerzo, por esa entrega. Sabemos que el crecimiento de la iglesia es el trabajo de cada uno, no es el de una sola persona, y por eso gracias sean dadas a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y este día, el tema que corresponde para esta semana es precisamente salvación del mal, y está basado en el capítulo 4 del libro de los Proverbios, y leeremos del versículo número 20, el capítulo 4, versículo 20 en adelante del libro de los Proverbios, y dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Como dijimos, el tema es precisamente salvación del mal. Y la verdad central, es decir, en torno a la cual va a girar todo el estudio de esta semana, es precisamente las recomendaciones de la Biblia otorgan salvación del mal y del peligro. Voy a repetirlo una vez más. Dice: las recomendaciones de la Biblia otorgan salvación del mal y del peligro. Creo que todos nosotros, bueno, quizás a veces no todos, ¿verdad? Pero estamos conscientes de el mundo, del sistema mundano, y un sistema que precisamente nosotros como seres humanos, como personas, nos exponemos a tantas amenazas, peligros, circunstancias que pueden destruir la vida temprano o en el tiempo pueden hacer la vida más difícil a las personas. Hay un versículo en la Biblia que dice, hablando Pablo a Timoteo, dice que en el tiempo final vendrán tiempos peligrosos. Y no se está refiriendo a situaciones como guerra, como pandemias, enfermedades, situaciones que los seres humanos a lo largo de toda la historia han tenido que enfrentar, sino que específicamente dice, porque habrán hombres, dice. Es decir, que se está refiriendo a personas, y dice personas malas. Es decir, que estamos siendo expuestos en esas relaciones con las diferentes personas a personas que tienen criterios equivocados, que si sobre esos criterios empezamos a edificar nuestras vidas, a fundamentarlas, a fundamentar la familia y la toma de decisiones que cada uno tiene que tener en la vida, arriesgamos mucho, porque normalmente a veces son criterios confusos, criterios equivocados,
Y creo que cada uno de nosotros es consciente de cómo hay diferentes corrientes en la vida, de cómo debe de ser la persona, cómo debe de ser la familia, etcétera, etcétera. Es decir, que hay diferentes situaciones donde la vida se nos puede complicar. Y a veces también pensamos que de los errores se va aprendiendo. Hay personas que sí aprenden de los errores, hay otras que no, más se complican la vida cada día. Y eso de aprender de los errores, eso es largo, un camino largo, ¿no? La vida, prácticamente toda la vida. Y hay personas que nunca aprenden, y de ahí la expresión de muchos que llegó a viejo y no aprendió, ¿no? Entonces, ante todo ese panorama que se nos presenta en medio de los seres humanos, en la Biblia nosotros podemos encontrar un camino para llegar a ser sabios. Y es un camino corto, un camino rápido, porque todos los seres humanos tenemos acceso a la Biblia, a la palabra de Dios. Creo que no hay familia que no tenga una Biblia en su casa. Y precisamente a través de la Biblia, de la palabra de Dios, nosotros podemos adquirir la sabiduría, el conocimiento para poder desarrollarnos en este mundo. Pablo le decía a Timoteo: desde la niñez has aprendido de las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y añade también: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces, ante un panorama tan complicado, tan enredado, de tantas situaciones en la vida que las personas después lamentan, se nos presenta la palabra de Dios, se nos presenta la Biblia como la fuente de sabiduría. Y como primer punto, nosotros tenemos acá en el versículo número 20, el primer punto: la sabiduría nos salva del mal, haciendo referencia a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría de la palabra de Dios. Entonces el primer punto dice: la sabiduría nos salva del mal. El versículo 20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. En ese versículo encontramos dos elementos importantes. El primero de ellos es que la palabra de Dios es el medio para adquirir la sabiduría. Por eso dice ahí: hijo mío, está atento a mis palabras, para adquirir la sabiduría, para ser librado del mal. Se debe poner atención a la palabra de Dios. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos muestra un modelo de la vida de la persona de Jesús, cómo debe de ser el ser humano, cómo debe de ser el hombre. Y eso lo podemos encontrar en la palabra, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Y por eso es que ese versículo 20 está diciendo: hijo mío, está atento a mis palabras. Y luego dice: inclina tu oído a mis razones. Inclinar el oído es escuchar atentamente, es escuchar con discernimiento. Y aparte de eso, también es retener la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, ese versículo nos está haciendo un llamado a atender a la Biblia, a la palabra de Dios, y a atenderla profundamente, a atenderla con discernimiento, atención de verdad a la palabra de Dios. Cuando continuamos ahí en el versículo 21 dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón.
Las enseñanzas de la palabra de Dios deben de ser conservadas en el corazón. A veces, probablemente con algún fin, tratamos de memorizar la palabra, de tenerla en la cabeza nada más. Pero en este versículo se nos está diciendo claramente: no se aparten de tus ojos las palabras, guárdalas en medio de tu corazón. Las enseñanzas deben de ser conservadas en el corazón, porque del corazón es donde se manifiesta la vida, las conductas de las personas. Y por eso es que claramente dice ahí que deben de ser guardadas en medio del corazón, retenerla. Y aparte de eso, ponerla por obra, que sea nuestro diario vivir. Y de esa manera vamos a poder ser preservados en medio del mal, en medio del peligro, porque la misma Biblia dice que ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, es decir, que todas las maldades de las personas precisamente se gestan en el corazón. Y por eso es que está diciendo ahí la Biblia que las debemos de guardar en medio del corazón. Ahí en lo más profundo, en lo más secreto, para que domine nuestra vida, para que dirija nuestra vida. Y luego leemos ahí en el versículo 22, porque son vida a los que las hallan y medicina, dice, a todo su cuerpo. En otras palabras, debemos de encontrar la sabiduría en la palabra de Dios. Y por eso es que también tenemos que leerla con interés, con profundo interés, con profundo deseo, con profunda hambre y sed de conocer la voluntad de Dios, porque ellas son vida. La misma Biblia dice que es viva y eficaz la palabra de Dios y que es penetrante hasta los tuétanos, lo más profundo del ser humano, y que pueden resucitarle, levantarle de esa vida de muerte espiritual o de esa vida que está nublada o entenebrecida. La palabra de Dios puede influenciarle, puede alumbrarle. Y también dice la Biblia que son medicina al cuerpo. Muchas enfermedades de nuestro cuerpo se debe a la desviación que hay en las personas de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Tiene sus efectos en todo el sistema, en todo el cuerpo, en toda la vida de la persona. Pero por eso nos está haciendo el llamado a que entendamos que la fuente de la sabiduría es la palabra de Dios y que ella nos puede dar vida y nos puede dar salud también por el mensaje de la palabra, por la predicación de la palabra de Dios. Se han sanado los enfermos, se han liberado los oprimidos por el diablo, se han arrepentido los pecadores, porque es viva y es eficaz. Entonces encontramos acá en este primer punto que la sabiduría nos salva del mal, y es una sabiduría que solamente podemos encontrar en la palabra de Dios. El punto número 2 está relacionado precisamente con guardar el corazón. El versículo 23 de este capítulo 4 que hemos leído del libro de los Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso el punto número 2 dice: guarda el corazón. Debemos de ser rectos interiormente. La palabra de Dios es clara cuando dice que los que verán a Dios son los de limpio corazón. El corazón limpio, el corazón recto, eso es fundamental, porque estamos hablando de una condición interna de la persona, de un estado interno de la persona. No estamos hablando de una apariencia, ¿no? Y también dice ahí la Biblia: porque de él mana la vida. Este es un consejo esencial, porque del corazón es donde se manifiesta la personalidad, la vida de alguien. Entonces está haciendo una referencia a pureza de corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es la vida de la persona, es
el todo de la persona. Y por eso es que es importante conservarlo en rectitud. A veces hacemos referencia a formas religiosas, en otras palabras, exterioridades, apariencias, lo que nuestros ojos ven, y se nos olvida que lo que Dios ve es el corazón. Dios no ve la apariencia. Eso le fue dicho a Samuel cuando iba a elegir el rey de Israel y lo vio hermoso, alto, fuerte, y él dijo, este es por la apariencia que tiene. Pero Dios dijo, no veas lo que los hombres ven, lo de afuera, la apariencia. Yo veo el corazón, dijo el Señor. Entonces, por eso es que el corazón es fundamental. Una vida recta, una vida pura, una vida santa, y que es lo que Dios enfoca en la vida de las personas. Ahora, en el versículo número 24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Creo que todos somos conscientes que la manera imprudente de expresarse, de decir las cosas, de hablar, nos trae problemas, nos trae consecuencias adversas, difíciles, complicadas. ¿Cuántas personas están arrepentidas de haber hablado en un momento determinado, de haber dicho lo que dijeron? Y por eso es que la palabra de Dios nos está diciendo que apartemos de nuestra boca la perversidad, la iniquidad. Debemos de hablar la verdad, debemos de hablar lo honesto, lo recto, lo limpio, lo que es verdadero. Y si a eso le añadimos que sea una motivación de misericordia, de amor, pues será mucho mejor, ¿no? Porque entonces nos vamos a evitar problemas, nos vamos a evitar consecuencias en nuestra vida. Ahora pasamos al punto número 3, que dice, quien cuida sus ojos, cuida su vida. Dice el versículo 25 de esta lectura que hemos tenido, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Debemos de saber que nuestra mente se alimenta a través de nuestros ojos. Y si le ponemos atención a las cosas que tenemos por delante, eso es bien importante, ¿no? Porque nos va a evitar poder caer en alguna trampa, en alguna dificultad. Debemos de saber que en el mundo hay muchas distracciones, muchas influencias, más ahora con las redes sociales. Y por eso es que es importante esta observación que la palabra de Dios hace, esta recomendación que nos está dando, donde dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Aún en la misma vida uno puede esconder situaciones difíciles, tentaciones que se nos pueden presentar a través de las diferentes fuentes, como pueden ser las personas, los medios, las circunstancias. Y por eso es que nos está haciendo un llamado a tener cuidado, a guardarnos de lo que vemos, lo que miramos, porque eso tiene una influencia y un efecto poderoso en la vida de las personas. Y si nosotros tratamos de tomar en cuenta eso, entonces vamos a ser guardados de muchos males, vamos a ser guardados de muchos peligros. No vamos a caer en trampas, en circunstancias que después tengamos que lamentar en la vida. El versículo número 26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. A la conducta, a nuestras actitudes, a nuestras acciones también tenemos que ponerle atención. Porque al actuar no de la manera correcta, como la palabra de Dios manda, vamos a acarrear sobre nosotros consecuencias que después vamos a lamentar. Y por eso está diciendo ahí la palabra, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Debemos de examinar, de evaluarnos cada día con respecto a nuestras acciones, con respecto a nuestras conductas. En esta lección, en estos versículos que hemos leído, podemos encontrar cómo es un compromiso integral que nosotros tenemos que tener, porque tenemos ojos,
y que debemos de tener cuidado con lo que miramos, porque eso va a tener un efecto negativo o positivo en nuestra vida. Y también tenemos nuestra boca, nuestros labios, que si hablamos, como le decíamos, de una manera imprudente, nos puede traer consecuencias negativas, nos puede traer cuestiones que tenemos que lamentar más tarde, o situaciones que nos traerán tristeza, nos traerán dolor. Y por eso es que tenemos que tener cuidado también con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestra lengua, como dice Santiago, que es difícil de dominar, ¿no? Y también habla del caminar rectamente, de nuestros pies, de nuestros pasos, y que somos llamados a tomar el sendero correcto. Por eso es que es un compromiso de toda la persona. Somos personas, seres humanos, con ojos, con boca, con pies, con corazón, y que la palabra de Dios, que es la sabiduría excelente, perfecta, nos está haciendo recomendaciones de cómo tenemos que manejarnos en la vida para poder ser salvados del mal, para poder ser salvados del peligro. La palabra de Dios es fuente de vida, fuente de sabiduría, fuente de iluminación, de luz, y que solo ella puede garantizarnos el éxito en la vida, porque es la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que debemos de ponerle atención, no ser indiferentes a ella. En el versículo final, versículo 27, ahí dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Una vez hemos escogido, no debemos de desviarnos. Es lo que la palabra de Dios recomienda. Una vez hemos determinado, una vez hemos entendido, hemos comprendido el camino que la palabra de Dios nos está poniendo, entonces no debemos de descuidarnos, no debemos de desviarnos, como dice ahí, ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal, dice. Son recomendaciones que la palabra de Dios nos está dando. Nosotros somos responsables, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado sus enseñanzas, Dios nos ha dado a conocer su sabiduría. Nosotros ahora somos los responsables de estar atentos a ella, de guardarla en el corazón, de llevar nuestra vida como Dios nos está mandando acá en su palabra, porque eso nos va a librar del mal, nos va a librar de peligros, nos va a librar de dolores, de lamentaciones y de todas circunstancias que nosotros no deseamos para nuestra vida. Ahora, para terminar, para cerrar, la palabra de Dios es clara, perfecta, y hasta el más sencillo puede hacerse sabio a través de la palabra de Dios. Hace sabio al sencillo. La palabra de Dios puede llevarnos a ser iluminados y llevar a nuestra vida a dimensiones que quizás nosotros jamás nos imaginamos, porque es la palabra de Dios, como lo decíamos ya, es viva y es eficaz. Es inspirada por Dios, es útil, nos instruye, nos alumbra el camino. Entonces la palabra de Dios, todos tenemos acceso a ella, todos tenemos como una fuente rápida para poder desarrollar en la vida, para poder avanzar en la vida, para poder perfeccionar nuestra vida, porque es la palabra de Dios. Y poder así ser guardados de todo mal, de todo peligro. Ahora, por supuesto, no solamente tenemos que leerla, escucharla, sino que también ponerla por obra, porque eso es lo que Santiago dice. No seáis tan solamente oidores, olvidadizos, sino que dice, sed hacedores de la palabra. Entonces, cuando nosotros no solamente la leemos, sino que la leemos con atención y tratamos de buscar lo que Dios quiere decir a nuestra vida y vamos hacia adelante en la vida en esa dirección y la aplicamos en todos los elementos y todas las áreas que nuestra vida nos compete, entonces nosotros vamos a tener de verdad una vida que estará siendo preservada, estará siendo cuidada, estará siendo protegida y estará siendo llevada hacia una vida de satisfacciones verdaderas, que es lo que creo que todos nosotros necesitamos y queremos en la vida. Ahora, si usted no es un hijo o una hija de Dios,
usted puede arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y seguro que Él le perdonará. Él le perdonará. Y entonces usted podrá tener este recurso bendito, maravilloso, que es la palabra de Dios. Y entonces su vida podrá ser una vida que esté siendo cuidada, protegida, amparada de cualquier amenaza, de cualquier peligro. Porque, como dice la Escritura, Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros le pedimos, de lo que nosotros entendemos, de lo que nosotros imaginamos. Y es ese Dios que nos ha dado esta palabra. Así que yo le animo a que se vuelva al Señor, a que se entregue al Hijo de Dios, y entonces tendrá usted un recurso que alumbrará su camino el resto de su vida en esta tierra. Amén. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar